Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos aquí siempre en este foro, bendiciendo a todo nuestro país a través del canal que baña todos nuestros departamentos y también el departamento número 19, que lo componen los países, todos nuestros habitantes que han salido fuera de nuestro país y que están ahí en Estados Unidos, en México, en Italia y en España y diferentes países del mundo. Bendiciones abundantes en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos muy contentos porque llegó la hora, ya es parte de la audiencia de los hogares en las diferentes aldeas, caseríos, en las ciudades y en todo Honduras. Una bendición abundante. Hay dos aldeas, el Cedrito Subirana y Oro, que para ellos es cadena nacional. Llegó la hora y están esperando este foro con mucho entusiasmo porque aquí traemos temas muy importantes, temas actuales, pero sobre todo invitados especiales que tienen un estilo de vida, principios, valores que lo moldean, pero además un profesionalismo. Han sido formados en el área en la cual nosotros traemos esta temática a este canal, el canal de mucha bendición, y agradecemos a los propietarios de este canal por haber abierto este espacio, este foro trascendental en nuestro país. El día de hoy tenemos un tema muy especial que queremos compartir con cada uno de ustedes y es desafíos generacionales. Hay una generación que viene tras de nosotros. ¿Qué le estamos dejando? Bueno, nuestros padres nos heredaron una generación a nosotros, pero también nosotros hoy somos responsables del futuro de nuestro país y por eso es tan importante este tema, desafíos generacionales. Y para eso tenemos dos invitados especiales, ¿verdad? Que todavía podemos decirles jóvenes aún, porque están dentro de esa edad de mucha bendición. En primer lugar tenemos al pastor de jóvenes, Lionel Campbell, de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada. Campbell, un saludo para todos aquellos jóvenes que nos están escuchando y aún los que no son jóvenes, pero que tenemos ese desafío hacia nuestras generaciones. Pastor Ángel, un gusto, gracias por permitirme estar acá, por invitarme esta noche. La verdad que un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, lo de jóvenes aún, yo no sé si aplica conmigo, pero contento de ya son muchos años trabajando con jóvenes y se le pega a uno ese espíritu y esas ganas. Así que no, un honor estar acá con esta audiencia, un honor con todas las personas que nos están viendo. Un saludo, que el Señor les bendiga y bueno, estamos contentos de poder conversar, poder tener un conversatorio, un foro donde vamos a hablar de estos temas tan importantes en este tiempo. Yo creo que todos tenemos un joven que conocemos y que queremos impactar para bien, porque al final creo que una de las bendiciones de ser adulto es poder compartir, dejar un legado y poder impactar a otros para bien. Así que bueno, quédese con nosotros porque va a estar interesante esta noche. Bueno, también tenemos con nosotros esta noche a Héctor Savillón, ¿verdad? Un líder de la iglesia, alguien que tiene un recorrido en Cristo Jesús, que también nos inspira a esos jóvenes que están atrás de él. Nuestro hermano Héctor Savillón, aparte de ser un líder y de estar al frente de CEM, ¿verdad? Centro de Entrenamiento Ministerial. Qué bueno que un joven entrene a otros jóvenes, pero también él es un salmista, ¿verdad? Que está ahí como director también de una banda, pero de una banda cristiana. Así que Héctor Savillón, el auditorio de Canal 6 de los diferentes lugares de esta nación bendecida, de esta nación que está bajo la protección divina de nuestro Padre Celestial, le escucha. Gracias, Pastor Ángel. Y bueno, como decía Leo, estamos privilegiados de estar hoy en esta noche, en este conversatorio. Vamos a platicar algunos desafíos que a través de las generaciones se vienen dando y que en este tiempo pues ya hay más estudios, ya hay más conclusiones de cómo piensan o cómo pensaban las generaciones. Y yo creo que Dios es un Dios de generaciones, no es un Dios de llanero solitario, es un Dios de cuerpo, que usa el cuerpo y es necesario edificarnos a través de estas plataformas. Así que muchas gracias por recibirnos y sé que van a ser los próximos minutos muy, muy edificantes e interesantes para todos. Bueno, estamos en el año 2025 y hay desafíos generacionales. Cada generación tiene su propio desafío. Y estamos bajo el tema desafíos
generacionales. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este tema, Leonel? Bueno, pastor, la realidad es que si usted que nos está viendo conoce un joven, conoce una persona que usted cataloga como joven a su alrededor, ya sea un millennial, que todavía son considerados jóvenes, que por ejemplo yo soy millennial, yo nací el 81, entonces del 81 al 96, del 81 al 96 son considerados millenniales. Yo estoy en el límite porque nací justo el 16 de enero del 81. Entonces, si usted conoce un millennial o conoce el que sigue, que es la generación Z, que son, digamos, lo que usted consideraría como jóvenes en este momento, o la generación alfa, que es la que sigue, que es la que son mis hijos, por ejemplo, usted los ve e inmediatamente puede reconocer desafíos. Puede reconocer que ya no piensan de la misma manera. Puede reconocer que hay cosas que no se quedan callados. Por ejemplo, la simple y sencilla ejemplo de que dicen lo que piensan, aunque usted es un adulto. Eso ya es algo que yo no lo hacía, por ejemplo. O sea, yo jamás iba a dar mi opinión real a un adulto. Podía tener una fachada, pero la generación actual dice lo que piensa. Ellos son, por ejemplo, otro desafío con ellos es que son totalmente nativos de la tecnología. ¿Qué se refiere que son nativos de la tecnología? Implica no es que aprendieron a usar la tecnología, nacieron con ella. Yo tengo una niña de 10 años que desde que nació sabe usar su dedo para el celular. A mí me tocó aprender a usar el teclado virtual. Me imagino que a usted también, pastor, y me imagino que, no sé si Héctor también, que es más joven, creo que también. Especialmente a mí, a la generación nuestra, que nacimos distantes de la tecnología. Sí. Exacto, entonces esos son solo desafíos, externos, que podemos nombrar desafíos nada más hasta estéticos, le podríamos decir. No se visten diferente, piensan diferente, ya no se quedan con, no, tatuarse es pecado. Van a la Biblia y lo comprueban. Aquí, antes de darle la palabra a nuestro hermano Héctor Savilló, yo quisiera, Leonel, que me estableciera. Quizás algunos nos están viendo y nos están preguntando, bueno, ¿y a qué generación pertenezco? Claro. Y yo creo que usted la tiene ahí bien definida. Claro. ¿A qué pertenecemos? ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar con la generación silenciosa, que esta generación es 1928-1945. A ver si tal vez hay alguna persona que nos está viendo y nos puede escribir ahí, dice, yo soy parte de la generación silenciosa. Estuvieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Exactamente, estos son conservadores, resilientes, vieron guerras y crisis económicas, ¿verdad? Ya lo dijo el pastor, o sea, estuvieron en esta parte de la guerra. Después tenemos los baby boomers, los famosos baby boomers. 1946, 1964, por ejemplo, ahí entra mi papá. Mi papá nació en esa época, ¿no? Entonces, son enfocados en el trabajo, crecimiento económico, revolución cultural. Yo leo esto y estoy viendo a mi papá y a mi mamá. O sea, totalmente enfocados en producir, pastor, en lo que tienen que hacer, en lo que... Bien enfocados. Después viene la famosa generación X, que son los 1965-1980. Independientes, crecieron con divorcios. Ya el divorcio era una realidad de la vida en ese momento. Y cambios sociales. Y después vienen los millennials. 1981-1996. ¿Qué pasó con los millennials? Adaptados a la tecnología. Mire la palabra, adaptados. Sí, no son nativos, no son personas que nacieron sabiendo. De hecho, nosotros pasamos de no tener cable a tener cable, de tener cable a no necesitarlo porque tenemos streaming. Sí, así es. ¿Verdad? O sea, es realmente cambios. Nosotros pasamos del televisor con perilla al televisor con control. Conocemos el internet de teléfono que había que hacer, escuchar y que no se podía hablar por teléfono mientras uno estaba conectado. Todo eso lo vivimos, ¿verdad? Yo digo que somos increíbles los millennials. Después vienen la generación Z, que son 1997 al 2012. Realmente esta fecha cambia dependiendo de cuándo los smartphones entraron a los países. Entonces, realmente porque la característica de esta generación es el smartphone, es la opción de tener este teléfono donde ellos pueden meterse y buscar su información de manera inmediata. Son nativos digitales, activistas y comunicadores visuales. ¿Sabe qué? Por ejemplo, pastor, una de las cosas que a mí me impacta de esta generación, los mayores recaudadores de fondos, fíjese bien, para saciar la sed en el mundo, el hambre en el mundo y construir casas, son generación Z.
Qué importante. O sea, exacto. Correcto. Y yo creo que eso es importante. Saber cuáles son las debilidades y las fortalezas Exacto. de cada generación. Algunos en sus generaciones dicen desechemos aquello o nosotros somos los ultra. No. Cada generación tiene su importancia, ¿verdad? Así es. Y por eso estamos hablando desafíos generacionales. Cada generación tiene su desafío. Así que... Y falta una todavía solo para terminar. Sí. La generación alfa, 2013 al 2025, que ahí entran mis hijos ya, ¿no? Son infancia ultra tecnológica. No solo son nativos, son ultra tecnológicos. Héctor tiene hijos en estas edades también. Y nuestros hijos de 3 años, de 4 años, manejan los celulares, el iPad y toda la tecnología mejor que nosotros. Así es. Y es así. Tienen mucha formación cultural, ya no a nivel no tanto de maestro, de la pedagogía normal. Ellos se preparan por YouTube, se preparan de manera digital, o sea, de manera... Y recordemos, hay un agregado nuevo para ellos. ¿Cuál es? La inteligencia artificial. Muy bien. Así que bueno, por eso estamos en este foro de llegó la hora de decir la verdad, de ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero también en desaprender. Hay conceptos, paradigmas que tenemos en nuestra mente y que muchas veces hay que cambiarlo, hay que valorarlo y tomar en cuenta esas condiciones para poder aceptar. La Biblia no cambia. Este programa es un foro de principios y valores y esos principios y valores no cambian. Pero la manera de que nosotros podemos llegar esos principios y valores a las generaciones es totalmente diferente. Por eso estamos en desafíos generacionales. Y también contamos hoy con Héctor Savión. Héctor, desafíos generacionales. ¿Qué nos puede decir de eso? Bien, pastor, como bien lo dice, es un desafío. Yo siempre he creído que Dios no es que levanta una nueva generación, como a veces lo decimos, ¿verdad? Dios está levantando una nueva generación. Yo creo que haríamos de cambiar esa nueva generación por la próxima generación, porque estamos hablando de transiciones, ¿no? No es como que Dios corta lo que hizo una generación y hace algo nuevo con otra. Al contrario, yo creo que lo que las generaciones anteriores hicieron, sembraron, las generaciones siguientes tienen que adoptarlo, pero para mí ahí está el desafío, el poder transicionar de una generación a otra, entendiendo cuáles son las virtudes que tuvieron cierta generación y entender también en mi generación cuáles son las dificultades para poder transmitir un legado o poder hacer que el llamado o el propósito por el cual el Señor me llamó a mis hijos pueda seguir. Entonces, si hay un desafío de conocer, primero, cuáles fueron las situaciones de mi generación para que las siguientes generaciones no la repiten. Entonces, creo yo que es en la transición, ¿no? El verdadero desafío es en la transición porque las generaciones pasadas pueden decir, nosotros tenemos la razón, a nosotros nos funcionó, pero hay cosas que se hacían antes que ya no pueden funcionar con esa nueva generación. Lo decíamos antes en cámaras que la esencia de la palabra es la misma, pero creo que las formas sí van cambiando sin dejar los principios, ¿no?, bíblicos, pero sí de alguna forma adaptarnos para que las cosas no mueran, para que pueda haber un legado y se pueda transmitir de generación en generación. Por eso estamos en el tema y agradecemos a nuestros invitados especiales. Desafíos generacionales. Decía Héctor Savillón algo bien importante. A veces nosotros desvaloramos o algunos desechan a las generaciones anteriores diciendo fueron malas. O lo contrario, dijimos, las generaciones de antes sí eran buenas, aquello era extraordinario. Hoy esto no sirve, pero a veces nos falta entender, comprender que son totalmente diferentes. Y por eso la pregunta es para Leonel Cambe, ¿cuáles son esas diferencias que se marcan entre una generación y otra? Es interesante porque podríamos catalogarlas de distintas formas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la parte, cómo ven ellos la parte externa del asunto, ¿no? Cómo se visten, cómo hablan, tienen una jerga diferente, tienen modismos diferentes, o sea, qué sé yo, mi generación era de relájate, ahora es chill,
por ejemplo. Vale, solo por dar un ejemplo, ¿no? Hay muchos, esta generación usa muchos anglicismos. Eso solo es la parte externa. La parte del corazón, son una generación que ha visto más divorcios que las generaciones anteriores. Ha visto más problemas económicos o a sus papás enfrentando problemas económicos que la generación anterior. Han visto cambios claros en la globalización del mensaje bíblico, por ejemplo. Si vamos a hablar de los principios bíblicos, antes no necesariamente había que ser cristiano para estar en contra del divorcio, ¿no? O sea, el divorcio no era parte del lenguaje común de los matrimonios, no era parte del lenguaje común de la familia anterior. Creo que no se miraba, creo que los matrimonios duraban más, se aguantaban, qué sé yo. Había mil razones, negativas y positivas, pero era en realidad, estoy solamente describiendo. En cambio, ahora ellos se han expuesto a una cantidad de crisis familiares, crisis económicas, vivieron la pandemia, crisis del mundo y se dan cuenta de esto. O sea, yo me pregunto si en mi adolescencia yo me daba cuenta de todos los terremotos que había en el mundo. Si yo me daba cuenta de todo lo malo que pasaba en el mundo. Realmente no me daba cuenta. O sea, tenía que llegar, era diferente. Ahora nos hemos dado cuenta de todos los accidentes aéreos que han pasado, ¿cierto? Creo que los tres que estamos acá conocemos a detalle todos los accidentes aéreos que han habido. Bueno, si nosotros lo conocemos, también la generación Z los conoce. Entonces, y la forma de aprender, la forma de ser impactados, la forma de ser inspirados ha cambiado totalmente. Nosotros podíamos recibir clases y estar en una audiencia por horas y no nos movíamos, porque era mal visto, porque así se nos había educado, etcétera, etcétera, etcétera. La nueva generación, hay un término que se llama landing page, que fue originario, o sea, se originó gracias al smartphone, que cada segundos, cada 30, y esos 30 ya bajaron, porque este número de 30 fue hace algunos años, ya sé que ya bajó. Cada 30 segundos estamos acostumbrados ¿a qué? A cambiar, a hacer un scrolling, a hacer un cambio en lo que estamos viendo. De hecho, por eso TikTok ha tenido el éxito que ha tenido. ¿Por qué? Porque usted empieza a cambiar videos y si no le gusta los 5 segundos, 30 segundos, dele. De hecho, los videos más exitosos duran más o menos eso. Entonces, todo eso impacta en la forma que el mensaje llega, en cómo aprenden, en cómo ellos viven, en cómo comparten, en cómo disfrutan. Por ejemplo, ellos comparten más a través de una red social, a través de un Instagram, a través de un TikTok, a través de, bueno, Snapchat ya pasó de moda un poquito, pero póngale, a través de todas estas redes sociales que a través de la conversación. Yo puedo hablar con un joven horas por el WhatsApp, pero minutos en persona. Y estoy seguro que si hay papás que nos están viendo, pueden constatar eso. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto hágalas para poder enriquecer esto que estamos diciendo. Pero como ve, hay una cantidad de diferencias a nivel de cómo se hacen las cosas. Ahora, eso no es necesariamente malo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de satanizar las diferencias. Tenemos que aprovecharlas y verlas como oportunidades también. Porque al final, como iglesia, necesitamos llegar a sus corazones. Necesitamos inspirarles, necesitamos que el Señor nos use para impactarles y obviamente sobra el Espíritu Santo, pero nosotros somos instrumento para que esto se logre, ¿no es cierto? Así es, por eso estamos hablando de este tema, desafíos generacionales, y qué mejor de hacerlo de dos jóvenes que tienen éxito, que han liderado, que donde están han logrado los propósitos de Dios en la vida. Alguien decía un concepto muy extraordinario, decía que el éxito, la clave del éxito es conocer el propósito de Dios, sacarle el máximo potencial y sembrar semillas que ayuden a otros. Por eso agradecemos la participación en este foro. Llegó la hora de nuestros invitados especiales en un tema extraordinario, un tema actual, desafíos generacionales. No solo la iglesia está siendo desafiada, también las empresas. Las empresas que no hacen cambios, las empresas que no se adoptan a las generaciones actuales, son empresas que han quebrado. Todos nos acordamos de la primera empresa de los teléfonos, ¿verdad? ¿Cuál era la primera empresa de los teléfonos? Celtel. No, pero la primera empresa de teléfonos, los primeros teléfonos, la marca Nokia. Claro, Motorola. Motorola, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasó sí. con esta empresa si fue la pionera? Sí.
precisamente porque no se adoptó. Dijo que este nuevo sistema no, y quisieron mantener el anterior. ¿Y qué pasó? Quebraron. Sí. Entonces, la iglesia no está exenta de eso. Los principios, si queremos remarcarlo, los valores, la palabra de Dios no cambia. Es la misma de ayer, es la misma de hoy y es la misma de siempre. Amén. Pero estamos desafiados a hacer cambios en nuestra metodología para impactar las necesidades de los jóvenes. Por eso tenemos a estos jóvenes invitados el día de hoy. Héctor Savillón, desafíos generacionales. Bien, pastor. Yo hice algunos apuntes también, agarrando en base lo que Leo explicó, ¿verdad? Y cada generación tiene sus propios retos. Si hablamos hoy en día, cada generación pues que está consciente o en esta época, el día de hoy, viviendo, podemos hablar de los baby boomers, que eran de los del 46 al 64, dice que dentro de los propios retos de esta generación es sentirse desplazado por los cambios tecnológicos, que lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? Sí. En la iglesia puede haber resistencia al cambio en liturgia o en formas de adoración. Bien podemos decir también, si nos metemos al campo musical, ¿verdad? Que hace muchos años atrás era himnario y eran solo las canciones del himno. Hoy hay una industria musical cristiana, de hecho... Habían tríos que algunos crecimos con ellos, ¿verdad? Extraordinarios, y todos nos podemos recordar de esos tríos, pero la generación le preguntamos por ellos y no sabe quiénes son. No saben quiénes son. Y, los voceros de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Y el problema es que si yo fuese un baby boomer, yo podría tener un reto en ese aspecto, porque me caso con lo que conocí y puedo decir, lo de ahora no es adoración, o ese tipo de canto no es adoración. Bien conocemos, cuando yo era pequeño, había una iglesia que yo conocía que tocar la guitarra eléctrica, por ejemplo, era el diablo, la batería igual, pero ahora vemos que más bien ahora muchas iglesias, eso es otro tema que podríamos profundizar también, parecen escenarios de conciertos. Creo que ahí nos hemos desviado un poquito también y nos hemos inclinado más un poco al show y no a la esencia de la palabra, pero para no desviarnos un poquito del tema, ese es un reto que tienen los boomers en esta generación. Está la generación X también, que es una desconexión, que son los de 65 al 80. Uno de los retos de esta generación es la desconexión con la institucionalidad, una dificultad para comprometerse con estructuras religiosas. Para los millennials, que ya son un poco más actuales, del 81 hasta el 98 o 2000, dependiendo del país, pues hay una desconfianza hacia las instituciones, incluyendo iglesia, desean autenticidad, pero pueden ser inconstantes. Y la generación Z, que es prácticamente los jóvenes que están hoy dentro de nuestras iglesias, pues hay crisis de identidad, ansiedad, salud mental, sobreexposición a redes sociales, como lo decía Leonel. Tienen un profundo deseo de pertenencia, pero con estándares altos de coherencia y justicia. Y bueno, ha sido objeto de estudio, lo hablábamos, pastor, antes de entrar en vivo, que la Universidad de Stanford advierte sobre la fatiga digital en la generación Z. Harvard ha documentado que los jóvenes más conectados tecnológicamente son también más solitarios. Entonces, profundizando un poquito en lo que decía Leonel, estamos viviendo con los jóvenes de esta generación Z y vienen creciendo ya los alfa. Y nuestra forma de conectar, ya el típico culto de jóvenes que hacíamos antes no es suficiente, porque estos son más tecnológicos. Como decía Leonel, en persona te hablan 5 minutos, tímidos, no te dan la mirada, pero los conectas en una red social y pueden hablar horas, se pueden desahogar, y, te mandan emojis, te mandan GIF y se expresan muy bien a través de la tecnología, pero tienen una dificultad en contactar, en conectar con alguien en persona. Entonces son parte de los desafíos que estamos teniendo hoy como líderes, de que de repente las formas que teníamos 10, 20 años atrás ya no nos están funcionando. Y creo yo que sin cambiar la esencia de la palabra, hay cosas que tienen que irse transformando en las formas, no en la esencia, para poder conectar con estos nuevos jóvenes,
porque viven más aislados, viven más conectados, una hiperconectividad en donde lo que sucede en el mismo segundo al otro lado del mundo se pueden enterar en este momento, pueden estar conectados con alguien de otro país, con alguien de otros idiomas, y esos son parte de los retos que tenemos como líderes cristianos, como padres de familia, como personas que de alguna forma tenemos jóvenes a nuestro cargo, ¿verdad? De conocer cómo poder acercarnos, cómo poder conectar. Qué importante. Por eso estamos bajo el tema desafíos generacionales. Pedimos, por favor, que no podemos contestar las llamadas, pero sí su WhatsApp. Si usted nos envía el WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla, con mucho gusto estaremos leyendo. Alguien dice, ¿será por eso que no puedo comprender a mis hijos? Ni ellos me pueden comprender a mí. Porque hay diferencias, y hemos estado hablando de las diferencias generacionales. Es igual, parecido que con los caracteres. Hay 4 tipos de carácter, ¿verdad? Y no todos nacemos con ese mismo carácter. Somos diferentes, pero tenemos que ver que no hay buenos ni malos, sino todo nuestro carácter sometido a Cristo Jesús puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Y cuando conocemos mejor a las generaciones, podemos entenderles. Podemos también ser desafiados a poder ayudar a esas generaciones que muchas veces están gritando por auxilio, están gritando por ayuda, pero no les entendemos. Es un tema maravilloso. Desafíos generacionales con nuestros 2 invitados especiales. Pero llegó la hora de un espacio comercial. Después de estos anuncios estaremos, por favor, no nos cambien de canal y seguiremos hablando de desafíos generacionales.